La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy, a propósito de lo que vive el Ecuador, un conflicto armado interno, queremos analizar un tema vinculado con esto, con la violencia, las secuelas y el impacto del momento de inseguridad y violencia que vive el país, las pandillas, las alianzas con las bandas y cómo afecta a la niñez, adolescencia y juventud a momentos con falsos referentes. Precisamente un reportaje en el portal La República daba cuenta de la evolución de las pandillas, ¿no? Uno de los temas que preocupan al Ecuador, y sostiene este reportaje que en el año 2002 había 65,000 jóvenes, hombres y mujeres, que serían parte de una pandilla o de una nación, lo que se denomina. Y aquí hay un problema de identidad de las pandillas y que uno de los objetivos es luchar por territorios. Con estos antecedentes para hablar en este momento y los desafíos que hay con los hechos que vive el Ecuador, cómo afecta a la niñez, adolescencia, a la juventud. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, la doctora Berenice Cordero, ex ejecutiva de UNICEF, ex ministra de Inclusión Económica y Social, el doctor Armando Camino, académico y médico psiquiatra, y el doctor Jaime Costales, analista y catedrático universitario. Bienvenida, bienvenidos. ¿Cómo enfrentar estos momentos de violencia, de inseguridad, doctora Berenice Cordero, en estas condiciones y con estos ingredientes? Muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo muy cordial también a Armando y Jaime, que ya se integrarán, que ya se va a integrar. Saludos cordiales a toda la audiencia. Me parece que hay como tres factores que son vitales, digamos, reconocer o que nos impiden realmente tener claridad sobre el impacto que tiene la violencia en los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Primero, hay que reconocer que esta es una sociedad bastante adultocéntrica, es decir, hay estos grupos de edad, ¿no?, que son las transiciones a la adultez, especialmente que se invisibilizan los niños más pequeñitos, los adultos mayores, y hay este grupo, ¿no?, entre adolescentes y jóvenes sobre los cuales no hemos sido como país capaces de definir una política pública con resultados, ¿no? Y además hay una estigmatización clara respecto a los adolescentes y a los jóvenes, bueno, también a los niños y a las niñas, respecto a esta idea de que de alguna manera la juventud, la adolescencia es incompleta, ¿no? Tienen unos atributos que pueden, sociales, ¿no?, que pueden incluir varios estereotipos, especialmente se les puede definir como rebeldes, como violentos, como personas que no han terminado de ser adultos, ¿no? Esto genera una seria dificultad para definir la política, para adolescentes y para jóvenes. Bueno, para los niños también hay dificultades en ese sentido. Creo que el segundo problema que tenemos es que, digamos, estas identidades, ¿no?, siempre valoran más lo masculino que lo femenino, ¿no? Es decir, también ahí hay un tema de la violencia de género
Y el tercer elemento que creo que es crítico es esta idea de que la violencia es como un problema individual que viene de algún tipo de patología, y yo creo que hay que alejarse bastante de esta mirada, esta visión sobre la violencia que se relaciona más bien con una, como digo, ¿no? Con un comportamiento patológico del sujeto sin poder ver o no se mira, por decirlo de otra manera, todos estos factores del contexto, ¿no? No son pues siempre desequilibrios biológicos o psicológicos o esta idea de esta deprivación somática que produce los hechos de violencia, ¿no? Entonces hay que hacer distancia de esto y mirar en realidad cuál es el contexto que explica todo esto de la violencia y el impacto que tiene en los niños. Son esos tres factores que creo que son decisivos. Vuelvo a repetir, el primero, el sujeto, jóvenes y adolescentes en el país, a más del estigma, de la incompletud, no está definida una política. Segundo, este tema de las diferencias de género y cómo los hombres se pueden ver más expuestos a la violencia o participar en ella. Y el tercero, esta idea de que la violencia es un hecho más bien patológico que tiene que ver con la deprivación de algún aspecto de la salud. Bienvenido al doctor Armando Camino, médico psiquiatra. Doctor Camino, ¿cómo entender la situación que estamos viviendo derivada de la violencia e inseguridad y cómo afecta y cuáles son las secuelas e impacto en niñez, en adolescencia, en juventud? Muy buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hablar de salud mental siempre es extenso y siempre tenemos que tener una clara explicación, porque lo que hacemos es psicoeducar para poder saber intervenir. Hoy realmente, como alguna vez en alguna entrevista les había dicho, hoy estamos interviniendo. La parte básica de prevención ya la hemos superado hace muchos años atrás y no se hizo un buen trabajo por todo lo que los estamentos que correspondían. Actualmente vivimos niveles de violencia, niveles de estrés, niveles de sobrecarga, esos factores desencadenantes que nos deben tener cambios importantes en el comportamiento y cambios importantes de nuestra conducta. Yo siempre me seguiré llevando que muchas de las conductas que vivimos ahora y muchos de estos grupos sociales que están imperando y generando la inestabilidad del país se llaman modelaje. Y los modelajes son mal controlados por personas que tienen cierto tipo de conductas anormales, patológicas. Alguna vez hablamos del término psicopatía, que influyen sobre este cierto grupo social. Y es lo que lleva a tener estas connotaciones sociales tan amplias, tan intensas, que nos están generando a nosotros impacto. El ser humano nos basamos el comportamiento dependiendo de nuestro temperamento y nuestro carácter, para que nos podamos entender y seguir en este diálogo que es muy amplio. El temperamento es el resultado de la combinación de rasgos genéticos, es decir, de dónde venimos, quién es mi papá, quién es mi mamá, y yo nazco heredando esto. Y el carácter es el resultado de nuestra adaptación a los acontecimientos de día a día en nuestras vidas. Cuando unimos carácter y temperamento nos da personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Exteriorizar nuestro yo, que puede confundirse con nuestro carácter según sea nuestra autenticidad. Aquí viene la indicación. Si yo estoy en un ambiente social donde hay violencia, adquiero a manejarme alrededor de la violencia. Si yo estoy en un ambiente donde hay alegría, aprendo a ser alegre. Entonces, estos modelajes son los que tenemos que comenzar ya hace muchos años a trabajar para comenzar a influenciar que el modelo de progreso, el modelo de los adolescentes, preadolescentes, adultos jóvenes, no es solamente a través de la violencia y a través del consumo y a través de estos grupos sociales que están generando, que es fácil obtener dinero para poder sobrevivir. Este impacto emocional que estamos viviendo, a pesar de que los ecuatorianos hemos superado 1 millón de acontecimientos, o bien desastres naturales y bien los desastres provocados por la mano del hombre. Un ejemplo de estos fue realmente las guerras, y hoy tenemos nuevamente otro impacto desencadenado por las manos del hombre, que es la violencia. ¿Qué está generando en la población? Como estamos expuestos a factores estresores agudos, nos genera sintomatología aguda. Y también tenemos acontecimientos antiguos, que es lo que yo les decía que habíamos vivido ya anteriormente, nos genera el famoso estrés postraumático, porque volvemos a vivir ese temor y ese miedo que vivimos exactamente cuando las guerras, los terremotos, el famoso confinamiento del COVID. Y hoy nuevamente tuvimos 2 días de confinamiento en donde todo el mundo comenzó a generar el miedo y el temor, la inseguridad.
Y esa es la sintomatología que se llama miedo anormal. ¿Por qué? Porque ya tuvimos un miedo anterior. El miedo anterior se llama miedo normal. Entonces, también se generan sentimientos de tristeza. Todavía muchos de nosotros estamos enterrando a nuestros muertos que pasaron por COVID. Y hoy estamos teniendo nuevamente miedo de que pueda suceder alguna desgracia con algún familiar cercano. Y el estrés postraumático es volver a vivir lo que vivimos en desastres anteriores. Y una de las patologías que tenemos las consultas llenas, no el médico psiquiatra realmente, sino los médicos de atención primaria, es el hecho de los trastornos del sueño. Y los trastornos del sueño los está padeciendo todos. Y nuevamente con el miedo, la inseguridad de volver a enfrentar esta realidad de día a día. Entonces, estas son las condiciones que estamos viviendo hoy, como un estrés agudo, desencadenado desde 18 días hasta acá. Sumado a lo que vivimos anteriormente, tenemos ya una patología. Doctor Camino, frente a este panorama que nos ha descrito, ¿cómo afrontar esta realidad? A ver, primero, como siempre hemos recomendado en desastres, hay médicos especialistas, por poner un ejemplo, hay salud mental en desastres. La salud mental en desastres hemos hecho para erupciones volcánicas, para deslaves, hemos hecho para terremotos, para tsunamis, para todo hemos hecho. Pero hoy actualmente estamos pasando otra emergencia y otro estrés agudo, en donde debemos generar nuevamente un protocolo y una guía para conformar equipos inter y multidisciplinarios, equipos multimodales que puedan intervenir y ayudarnos a nosotros en esto que tiene que ver con la salud mental. Porque la salud mental es un fenómeno complejo, biopsicosocial y espiritual. La ruptura de este equilibrio produce una enfermedad y esta enfermedad tiene que ser abordado multimodal, o sea, por varios estamentos, como decíamos, biológico, hablemos de los médicos, hablemos psicosocial, la parte psicoterapéutica, psicología, trabajo social y la espiritualidad. Y abordamos este contexto, teníamos un elemento de una lucha frontal en lo que tiene que ver con la estabilidad emocional para dar soportes y refuerzos positivos a la población actual. Y no cada vez decimos reportes negativos y cada vez nos desinformamos mal. Y ahí va la primera recomendación. Tenemos que informarnos por fuentes reales y fidedignas para no alarmarnos a la magnitud que nos estamos alarmando. Segundo, contacto social, fortalecer, y la primera eslabón de soporte son los amigos y la familia. Y lo tercero, en personas que ya tienen elementos de cambios emocionales o ya está influyendo en la sintomatología, comenzar a transferir o sugerir los médicos, o sea, las áreas de apoyo psicosocial o psicomédico para poder ya abordar este tipo de patologías. Por ejemplo, control de la ansiedad, control de la depresión, tratar de manejar lo que se llama el estrés postraumático. Todo el mundo escucha estrés postraumático para que me entiendan bien. Es una enfermedad muy grave, es una enfermedad súper deteriorante. Eso antes, hace muchos años atrás, se llamaba la psicosis de guerra. Para que me entiendan, esto es el estrés postraumático, para tratar los trastornos del sueño. Y lamentablemente, ahora tenemos un fenómeno que, lo seguiré diciendo, hace años atrás teníamos el cáncer, hoy tenemos metástasis, es el cáncer. Las drogas es un cáncer. Desde hace muchos años atrás hablábamos de que el Ecuador éramos pobrecitos, éramos de tránsito, y somos ya increíbles. Las noticias nos llevan a tener impacto que jamás en mi vida pensé vivirlas. Entonces, ya vemos que esto no se trabajó hace tiempo, tenemos que ahora intervenir. Porque esta intervención ya no hablamos de farmacodependientes, hoy hablamos de polifarmacodependencias y todas las drogas que hay en el mundo y todo lo que escuchamos en el mundo ya lo tenemos en el Ecuador. Voy a poner un ejemplo. Ya tenemos el fentanilo en el Ecuador. Así que también en algún momento, en un futuro cercano, también tendremos el barrio de los zombies. Tenemos múltiples drogas y el consumo de drogas se ha hecho con mixto. Ya no hablamos de solamente drogas, patologías duales. Las drogas la puerta de entrada para esquizofrenia. Y estamos viendo que las drogas llevan a los cambios de comportamiento, los niveles de irritabilidad y violencia. Y es también lo que estamos observando, que esta violencia con connotación social cada vez son más severos, son mucho más violentas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y qué hacer con estas recomendaciones generales. Bienvenido al doctor Jaime Costales, médico, psicólogo, analista, catedrático universitario. Doctor Costales, ¿cómo enfrentar estas secuelas y el impacto del momento de violencia e inseguridad que vive el país, incluso a momentos con malos referentes? Y esto ha patrocinado incluso alianzas de grupos de pandillas con bandas que hoy han sido identificadas en el Ecuador.
Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un abrazo grande a todos, a Berenice, Armando, a usted, Miguel. La situación del país es de muy fuerte vulnerabilidad en este momento en el plano de la psicología colectiva. El grado de violencia tan exacerbado que estamos experimentando tiene por parte de los terroristas el objetivo tan consabido, manoseado y terrible de provocar una creciente oleada de miedo para desestabilizar a la sociedad, al Estado, a las Fuerzas Armadas, al conjunto de la familia ecuatoriana. Entonces, si bien esa vulnerabilidad es sumamente preocupante, nuestra reacción colectiva necesita ser resiliente, es decir, entender que hay un bien superior que es la sobrevivencia de la democracia y de un país que se vaya afirmando positivamente en todos los sentidos y el enfrentamiento exitoso y estratégico de este malestar brutal que significan las mafias del narcotráfico y la narcopolítica. Entonces, si bien es altísima la vulnerabilidad, la reacción del ciudadano común de cada uno de nosotros necesita afirmarse en una autodefensa, pero propositiva, constructiva, pasar a la esperanza activa, como diría Eric Fromm, es decir, saber que cada uno de nosotros sí podemos aportar positivamente a enfrentar esta crisis en la medida del alcance de las posibilidades de cada uno. Pero a la vez necesitamos que eso se irradie como una oleada de apoyo a una estrategia inteligente y proactiva de parte del Estado, las Fuerzas Armadas, la policía, el gobierno, incluso la Asamblea, para que podamos dar una respuesta conjunta inteligente a una crisis tan extrema como la que estamos viviendo ahora. Entonces, creo que se necesita un enfoque en el que veamos no solamente el sufrimiento, el malestar y la desesperación, sino en medio de eso la exigencia, la posibilidad de justamente a partir de ese sufrimiento entender que esta crisis es la materia prima para una evolución de la conciencia colectiva del país y ojalá incluso de los niveles de la política, para reenrumbarle al país y no permitir que siga cayendo en una especie de caída libre trágica a precipitarse a crisis todavía más grandes. Lo primero, de parte de quienes tienen autoridad política y pública, es ayudar a que los mensajes, las comunicaciones, si bien tienen que reflejar la crisis y su gravedad, pero necesitan tener un componente de estabilización emocional. O sea, por eso es importante que el presidente y los voceros, a pesar de la crisis y sin negar la crisis, envíen mensajes que puedan inspirar a la colectividad a sumarse a esa respuesta colectiva positiva, porque eso nos da un punto de estabilidad que permite ir encontrando soluciones estratégicas a lo largo del camino que va a ser además largo. Entonces, yo prefiero y necesito como ser humano y como académico y también como activista no violento, necesito sentir que sí es posible, que tenemos capacidad de enfrentar, que es grave, pero que tenemos talento, recursos, esfuerzos, tanto nacionales como apoyos internacionales, para enfrentar propositivamente, esperanzadamente, activamente esta situación crítica. Finalizo esta parte diciendo que no soy médico, soy un investigador social, un escritor y un activista político de la no violencia. Doctor Jaime Costales, ¿cómo lograr esa conciencia colectiva de la que usted habla con resiliencia, pero que se entienda el momento que estamos viviendo en el Ecuador? Hay varias cuestiones, mi estimado Miguel. Primero, tenemos que dar un respaldo abierto, agradecido a la fiscal general del Estado que ha tenido el coraje de sacar a la luz del país toda la podredumbre de la narcopolítica. Por ejemplo, será importantísimo que si es que la Asamblea intenta destituir a la fiscal, hagamos marchas ciudadanas masivas, no violentas, pacíficas, con señales y símbolos de paz como la ropa blanca, por ejemplo, para rodear la Asamblea y proteger a la fiscal. Que la Asamblea entienda que no pueden darse el lujo de destruir una iniciativa tan valerosa, ¿no? En segundo lugar, tenemos que identificar claramente que los grupos políticos que intentan sacar a la fiscal son simpatizantes de del narcoterrorismo. Están poniendo la alfombra roja para que el narcoterrorismo siga creciendo en el país. Y eso a largo plazo significa que los ecuatorianos debemos ver con claridad que esos grupos políticos tienen que ser repudiados y rechazados y nunca más tener escenario ni en la Asamblea y peor en el Poder Presidencial.
Entonces, esta crisis terrible también sirve para identificar quiénes están a favor del país y de la democracia, o quiénes estamos a favor del país y la democracia, y quiénes son adversos a la democracia, quienes quieren sabotearla, bien sea para volver a tomar el poder como un botín político perverso o para acolitar a las mafias en ese botín político perverso. Entonces también es una ocasión para que en la estrategia política el ecuatoriano, el ciudadano común despierte. Pero necesitamos justo la sinergia, la cooperación como lo está haciendo Armando en el plano de la psiquiatría y Berenice en su larga experiencia en el trabajo con las comunidades, con los niños sobre todo. Cada uno de nosotros puede tejer ese apoyo, esa red de apoyo fundamental que necesitamos para restaurar la esperanza activa de que el país es viable, de que no es todavía un Estado fallido, pero que está en peligro de serlo, de que no está el narco en el poder absoluto y que puede ser frenado. Pero eso pasa también porque los medios de comunicación nos ayuden, Miguel, a entender que el Ecuador merece un destino diferente, un destino de estabilidad económica, de estabilidad política, de desarrollo evolutivo de la sociedad democrática cada vez más alto y alejarse paulatinamente del populismo y de los discursos de odio que solo han propiciado el caldo de cultivo para que florezca la narcopolítica. Doctora Berenice Cordero, a propósito de lo que ha señalado el doctor Jaime Costales, la necesidad de rescatar, despertar al país, partiendo de este hecho, es evidente que ha quedado al descubierto esta violencia e inseguridad y la presencia de grupos, como ha calificado el presidente, grupos terroristas, y un papel destacado, indudablemente, de la fiscal general, una mujer valiente que ha destapado el caso Metástasis, que ya no solo es un tema penal, sino es un tema social y en todos los campos. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, en ese sentido yo, claro, suscribo muchos de los puntos que acaba de señalar Jaime, ¿no? En realidad el país tiene que tener, además, crear otro tipo de narrativa. El problema es que lo que estamos ahorita es respondiendo al clima de inseguridad, básicamente, generado por estos grupos delictivos, y hay una fuerte respuesta, digamos, punitiva estatal, ¿no? Me preocupa porque las cifras son complicadas. El Observatorio del Crimen Organizado, Miguel, para el 2023, señala que hay un aumento del 500% en homicidios a adolescentes de 15 a 19 años. Mientras tanto, el director regional de UNICEF decía que la muerte de niños y adolescentes aumentó en 640%, es decir, de 104 casos que teníamos en el 2019 a 770 en el 2023. Entonces, a mí me parece que construir nuevas narrativas que tengan que ver con lo que decía Armando, esta necesidad de recuperarnos también psíquicamente del tejido social, de la familia, de otros modelos efectivamente de comportamiento, pero la violencia intrafamiliar es muy grave en el país, es decir, estamos creciendo así. Estamos creciendo con formas de resolver, digamos, los conflictos de manera violenta. Hemos trabajado poco porque no nos hemos visto enfrentados a una situación de este tipo. Hemos trabajado poco por por la cultura de paz, ¿no? Que tiene que ver también con las relaciones intersubjetivas, las relaciones entre padres, madres, las relaciones entre hermanos. Es decir, sí somos una sociedad que crece y se socializa en una matriz violenta. Pero además de eso, en ese contexto, hay factores reales y estructurales que están ahí, es decir, solamente el 47% de los chicos, digamos, de más de 18 años han terminado el bachillerato. La educación superior es una aspiración, solo el 12% tiene tercer nivel completo en el país. Entonces, y los jóvenes cuando encuentran empleo, el 1%, con lo que encuentra el primer año empleo, básicamente llega a un ingreso similar al salario básico, más allá de las maestrías que tenga. Es decir, estamos viendo que hay un problema enorme de acceso a recursos materiales para sobrevivir. Concretamente, es decir, tienen acceso a muchos recursos simbólicos, quieren participar, sin embargo, la sociedad no les da espacio. En las últimas elecciones del nivel seccional, hay menos de un 11%
de candidatos que ganaron siendo jóvenes, ¿no? Básicamente para las juntas parroquiales, etcétera. Entonces, a mí me preocupa, digamos, que este nivel de, bueno, tenemos 250,000 chicos, adolescentes, niños que abandonaron el sistema educativo, según las cifras del INEC. Esto viene desde la época de la pandemia, como decía Armando hace un momento, ¿no? Entonces, de hecho, hay unos problemas estructurales sobre los cuales el crimen organizado se asienta, y además de eso, está esta cultura de la impunidad que opera, como se ha visto en el caso Metástasis, en distintos niveles, digamos, y en las estructuras, y se filtra en la justicia y también en los barrios. No es que solamente vacunan a los negocios. No, yo voy a Trinitaria, voy para Bastión Popular, vacunan directamente a las familias, amenazan a las familias para que los chicos se integren a las pandillas. Toda la región andina, todos los jóvenes manifiestan, de acuerdo a estudios de la Organización Internacional de la Juventud, que al menos el 50 o 60% de los jóvenes y adolescentes han visto episodios de hechos violentos, con pandillas, asesinatos, con cuchillos, armas de fuego. La región andina es una de las más altas después de Brasil, ¿no? Respecto a la violencia. Entonces, claro que se requiere una respuesta, obviamente, de contención, como está haciendo el señor presidente, una respuesta que además tiene ahora un 80% de aprobación, ha ido evolucionando, pero recuerden también que en la época de Lazo pasó, ¿no? Después de un 80% así de aprobación, después del COVID, el problema es cómo hacemos esto sostenible. Es decir, porque lo que dice Jaime y lo que dice Armando, es decir, cómo se transforma esto en seguridad ciudadana, cómo abordamos estas violencias multifacéticas y cómo superamos la idea de que esto se va a resolver si meto adolescentes y jóvenes a las cárceles. Es decir, es cierto que la mayor población de privados de libertad son jóvenes en este país, es obvio, porque es un país joven. Pero bueno, es decir, pero y ahora los adolescentes se oyen voces en la asamblea que lo que habría que hacer entonces es agravar las penas para los adolescentes. Entonces, las respuestas tienen que ser equilibradas. Yo estoy de acuerdo con Jaime y con Armando, hay que crear una narrativa diferente. No podemos consumir una narrativa que apunte únicamente a una salida a este conflicto interno de orden militar, policial, endurecimiento de penas, es decir, sí también seguir el dinero, etcétera. Hay una cantidad de cosas que la fiscal quiere hacer y está muy bien. Yo creo que todos los ecuatorianos estamos respaldando la gestión de la fiscal y nos amedrenta, ¿no? Que maten jueces, que maten fiscales y que digamos, funcionarios no cumplan a cabalidad, digamos, y actúen de manera corrupta, facilitando, digamos, en distintos ámbitos de las instituciones públicas del país, digamos, este tipo de conductas que alientan y crean una sensación de impunidad. Eso también es un modelo a seguir, seguramente Armando me dirá que sí. Es decir, si yo no tengo ninguna consecuencia por un acto, seguramente lo voy a repetir. Si veo que mi padre golpea a mi madre, con seguridad lo voy a volver a repetir. Entonces, todo este concepto del modelo de sociedad que hemos instalado, en la que estamos viviendo actualmente, sí nos tiene que hacer, digamos, reflexionar sobre temas muy complicados, el acceso al servicio público, de salud, de educación de los chicos, el problema del empleo juvenil, el problema justamente de las tremendas barreras que tienen para acceder a un proyecto de vida autónomo. Y esta estigmatización, ¿no? O este concepto que escuchaba en las reformas de la Asamblea Nacional, y con esto termino, de la Comisión de Justicia, que decía, bueno, aquí la respuesta es para los adolescentes elevar las penas. ¿Cómo? Pues si no tenemos este sistema de privación de libertad con estas instalaciones enormes, vamos a tener más bodegas para que más chicos aprendan unos comportamientos que no son los que nos van a llevar a cambiar la sociedad. Entonces aquí creo que tenemos que abogar realmente por cómo cambiar la narrativa e ir entendiendo mejor qué está pasando con la violencia y qué respuestas estructurales tenemos que dar para que esto se sostenga. Doctor Armando Camino, ¿cómo lograr una conciencia colectiva
en estos momentos en los que se ha evidenciado el narcotráfico, la narcopolítica, con las acciones de autoridades que debe rescatarse y respaldarse, como lo que ha puesto en escena el caso Metástasis, la fiscal general? ¿Cómo lograr conciencia colectiva del momento que vivimos? A ver, una de las condiciones realmente, lo que les había dicho hace un momento atrás, el comportamiento del ser humano depende inclusive desde la cuna, consumado a los acontecimientos que tenemos de día a día. Esa conducta y todo eso que hemos vivido en el entorno son los que llevan a tener estos cambios de comportamiento. Y estas personalidades o esos temperamentos son muy fácilmente ser manipulables, que es lo que está sucediendo hasta ahora. Yo siempre me llevo de lo que estamos viviendo ahora, que esta inseguridad, la violencia, es generada porque estuvieron en un ambiente de violencia. Realmente esas personas es más fácil de engancharles para poder manejar. Tal es así que por eso en algún momento habíamos hablado de los nuevos ritmos musicales que están dirigidos y son músicas pegajosas, que son los modelos que están llevando a que mucha gente sean arrastrados y condicionados para que este mundo que estamos viendo ahora sea el adecuado en función del entorno. ¿Qué hacer con esto? Lo que venimos diciendo hace muchos años de atrás, hay una condición que primero es primero enganchar a la gente y hacer lo que nosotros llamamos como psiquiatras o trabajadores de la salud mental, la psicoeducación. Y la psicoeducación tiene que ir orientada dependiendo de los modelos. Y la psicoeducación desde normas, principios y valores, tomando en cuenta la espiritualidad. Y esta psicoeducación nos va a enseñar que hay ciertas conductas que son anómalas. Tal es así, estamos hablando de esta inseguridad, hablamos de la violencia, el consumo de drogas, pero ha llegado un momento en que en nuestra población ciertas conductas han sido aceptadas como normales. Y esa conducta normal es lo que ha permitido la permisidad de que ciertos comportamientos, que a pesar de que sabemos son anormales, han sido aceptados. Tal vez voy a poner un ejemplo. Yo siempre lo estoy relacionando con drogas. Ya vemos que es normal consumir drogas. Se sugiere que el cannabis también puede ser medicinal y lo estamos aceptando como un proceso terapéutico normal, pero cuando analizamos las consecuencias que llevan el CBD o las consecuencias que llevan el cannabis, nosotros estamos hablando de que también tenemos patologías psiquiátricas graves. Es la puerta de entrada, pero de enfermedades psiquiátricas. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Nosotros comenzar a psicoeducar, pero desde ya, desde poblaciones de 4 o 5 años de edad, no a los adolescentes o adultos jóvenes, no nos sirve, porque esas personalidades que ya se alteraron por esa mezcla de temperamento y carácter, y ese carácter anómalo del entorno, ya hablamos de trastornos de personalidad. Alguna vez hablamos que en el Ecuador tenemos psicópatas, por supuesto que existen psicópatas un montón, pero muy pocos están presos, la mayor parte de ellos están afuera. Entonces, ¿cuál es el perfil de estas personalidades, lo que estamos viviendo ahora? ¿Y cuál es el perfil de los otros grupos que pueden depender de estas personalidades? También lo estamos viviendo afuera. Entonces, la persona psicopática, hablamos de que los psicópatas, hablamos de que realmente son personas inteligentes, saben hacer bien las cosas, saben manipular los entornos y saben enganchar a la gente. Nosotros tenemos que seguir parámetros de educación, de orientación. Tal vez como siempre digo, tal vez nos va a tocar volver a escribir los anales de la psicología y de la psiquiatría del comportamiento del hombre ecuatoriano y de la mujer ecuatoriana con todo lo que estamos viviendo de día a día. Pero el secreto es psicoeducar y a través de ustedes como medios de publicidad o medios de prensa, también ayudar para nosotros poder informar, pero que llegue información fidelina de que hay muchas cosas que están mal y esas cosas más son las que tenemos que intervenir. Por lo que usted señalaba, doctor Camino, incluso no solo canciones, sino letra, música, que hacen apología de referentes que están en el mal, que no están en la legalidad. Y sin embargo, esto a veces se multiplica, doctor Camino. Claro, es que eso le digo, eso tiene que ver con lo que se llama el modelaje. Siempre han dicho que el consumo de drogas es por curiosidad, siempre todos los libros y todas las estadísticas de aquí, pero se han hecho estudios ecuatorianos pequeños, pero hay estudios. Y estos estudios lamentablemente a veces no son tomados en cuenta, pero hay uno que se hizo hace muchos años atrás. La causa del consumo de drogas, lamentablemente, el aumento fue la migración, porque la migración dejó que los adultos jóvenes, papá, mamá, se fueron a trabajar y quedaron los hijos con los abuelitos. Puedo poner un ejemplo. Pero esa identificación de imagen paterna y materna no la tienen, pero encontraban en los grupos sociales que estaban en la esquina.
Esos grupos sociales que se mueven muy bien, hay que consumir drogas, hay que consumir alcohol, hay que tener la violencia, no tenemos dinero, hagamos esto, tenemos chicas, todo. Ese es el modelaje que influye a ese grupo poblacional desencadenado por factores socioambientales para que tengan una conducta anómala. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Psicoeducar a estos grupos, psicoeducar para dar fortaleza de soporte, para que tengan elementos de refuerzos positivos para poder trabajar y poderse mantener en esta sociedad nuestra, principalmente aquí en el Ecuador, que es totalmente desfavorable. Yo no he escuchado en este último tiempo algo bonito de refuerzos positivos. Yo no he escuchado en este tiempo que estamos haciendo cosas bonitas, de que estamos haciendo terapias recreativas, estamos haciendo terapias físicas, tenemos grupos de apoyo, tenemos grupos sociales. Yo no he escuchado nada, sino solamente lo que comenzamos a escuchar son esas cosas que nos generan el estrés agudo. Vemos que a veces sale en la prensa, sale sangre. Eso no está bien. Estamos nosotros, ya los ecuatorianos, creo que mucha gente perdió tantos familiares y vivimos tantos acontecimientos desfavorables en terremotos y aún más en esta época de COVID, que ya creo que es el momento de tener información, por lo menos información positiva. Esa información positiva, desde ahí va la psicoeducación y que nos vuelvan a recargar para poder generar nuevas estrategias y poder ya tener algunos elementos, porque, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Ahora las partes docentes tiemblan, porque esa educación online está generando una sobrecarga a los maestros, a los docentes y a los padres de familia y a los niños, que está generando increíblemente. Toda esta sobrecarga está generando lo que se llama burnout, es el agotamiento profesional. Tenemos profesionales en todos los campos agotados, cansados. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Hay recomendaciones generales, por lo menos una felicitación, por lo menos, o sea, buscar algo que nos ayude a fortalecernos y volvernos a recargar para poder afrontar. Doctor Jaime Costales, si aquí se ha evidenciado el narcotráfico, la narcopolítica, ¿cómo enfrentar lo que a veces son referentes, malos referentes de estos sectores, que se hace apología, y no solo a la música, sino a personajes? Por eso mismo, además de la psicopedagogía que hay que aplicar socialmente, tiene que haber un mensaje de comunicación clara, frontal, respecto a esa dimensión perversa de la política que está contaminada por el narco o que ha sido condescendiente con el narco. Hay una caricatura impresionante que salió en el Expreso el día domingo. No sé si la puedan ver bien, voy a tratar de que la puedan captar. Mire. Por su culpa perdimos el paraíso de paz. Contundente, lapidaria. Entonces, con delicadeza, pero hay que informarle y comunicar a la gente como parte de esa psicoeducación. Yo añadiría, hay que hacer una psicoterapia colectiva para que entiendan que los referentes políticos que se dicen referentes, pero que han sido condescendientes, han permitido este ingreso y la consolidación del narco en el país, deben ser repudiados en las elecciones, e incluso la sociedad ecuatoriana tendría que discutir, me parece a mí, Miguel, que los partidos políticos que simpatizan con el narco o que han sido condescendientes o que han tenido relaciones directas con el narco deben ser anulados del registro por el Tribunal Electoral, ¿no? Porque no puede ser que estén con segmentos del poder en la asamblea y en los organismos seccionales ese tipo de grupos. Pero lo de fondo es que combinemos la psicoeducación con una psicoterapia colectiva, detectando a fondo cuáles son los elementos psicopatológicos de la sociedad ecuatoriana, uno de los cuales, quizá el más perverso y poderoso, es la violencia expansiva, no solo del narco, sino, como ha mencionado Berenice, también en el entorno intrafamiliar, en las relaciones de pareja, etc. Entonces, parte de la psicoterapia que tenemos que hacer es encontrar el camino de la no violencia como fórmula de convivencia política y social. Olvidarnos de la perversa y vieja estrategia de la lucha de clases que solo envenena el alma colectiva de los pueblos y promover la sinergia de clases. ¿En qué punto nos podemos encontrar en los distintos segmentos sociales trabajando cooperativamente, solidariamente para la construcción de democracia pacífica? Y que eso permita reestructurar el fondo, porque sí, comprendo la emergencia actual, Miguel, demanda una intervención fuerte del Estado con el uso legítimo de la fuerza porque nos están desbaratando el país, nos están robando el país de entellada a entellada. Pero no basta con eso, hay que ir al fondo y a largo plazo en la reconstitución de todo
el andamiaje de la estructura social para disminuir radicalmente los niveles de pobreza, los niveles de injusticia social y de violencia política, económica, de género, etc. Entonces, eso implica una maduración dolorosa pero necesaria de la conciencia colectiva para que el ecuatoriano promedio se sienta activo agente de la reconstrucción profunda de este país, porque eso no solo lo puede hacer el Estado, no solo lo puede hacer el presidente o los organismos políticos, sino que tiene que ser una reacción del ciudadano que pasa de ser espectador a ser resiliente, a aportar significativamente. Y aquí un punto crucial, Miguel, muchas veces nos dicen, y suena bonito y generoso, voy a poner mi granito de arena. Pero eso es una trampa psicológica, porque el granito de arena es tan poca cosa que cada uno puede creer que con pestañear ya dio su granito de arena o con poner un me gusta en una red social ya dio su granito de arena. No nos bastan granitos de arena, tenemos que hacer un sobreesfuerzo heroico. Es una hora tan terrible que demanda el heroísmo ciudadano, la valentía para saber que nosotros tenemos que defender este país. Y parte de la psicoterapia social que propongo tiene que ser, además de eliminar el discurso de la lucha de clases, promover un amor activo por el país, que la gente se sienta parte del país, que vuelva a quererle profundamente para que lo defienda de la manera más inteligente, más creativa. Y en el plano de la dirigencia política es importante que aprendan a tener una estrategia psicológico-social, porque las decisiones y las medidas, tanto políticas como económicas, todo tipo de medidas que vienen del más alto nivel de gobierno, tienen efectos psicológicos sociales y pueden incrementar el estrés, la desesperación, la angustia, la ansiedad y la crisis emocional de la gente. Entonces, si no tienen esas estrategias pensadas también psicológicamente, pueden ser no muy eficaces las acciones que tomen e incluso contradictorias en algunos casos hasta contraproducentes. Entonces es una combinación de esfuerzos múltiples en el afán de tener la meta superior de proteger al país, de relanzar el país en la construcción democrática, genuina, generosa, valiente, pero no violenta, a pesar de que en esta hora se necesita el uso legítimo de la fuerza y con contundencia. Doctora Berenice Cordero, usted mencionaba cifras, una realidad de la crisis social como el no terminar, al menos el bachillerato. ¿Esto cómo incide, por un lado, en la violencia intrafamiliar y por otro, lograr esa resiliencia que permita, como bien nos han descrito el doctor Armando Camino y el doctor Jaime Costales, que permita pensar desde una visión proactiva, propositiva, el rescatar esta situación? Justamente por eso, Miguel, yo coincido mucho con lo que está diciendo Jaime, ¿no? Yo estoy de acuerdo también con lo que dijo Armando, es decir, tenemos que trabajar otros discursos. Necesitamos, uno se siente cómodo, ¿no? Cuando ve a un policía cerca y dice, bueno, voy a estar seguro aquí, ¿no? Es decir, esa es un poco la sensación personal que al menos yo he tenido. El problema es que este país sí se fue polarizando demasiado, ¿no? Entonces, entre los antis y los pro y así, ¿no? Y esa fractura política tiene, de hecho, consecuencias graves actualmente, porque, claro, no es solamente la inversión que hay que hacer en la respuesta policial, militar, etcétera, que en la respuesta propia del fortalecimiento de los órganos de la seguridad, etcétera. Pero la inversión social es fundamental, es decir, es inversión social a la vena, así nomás de sencillo. Es decir, o invertimos para que esos jóvenes, 200,000 jóvenes accedan a la educación superior, alguna forma, tecnología u otras, que fue una oferta de campaña del presidente, o hacemos que esos 200,000 chicos y adolescentes que andan ahí deambulando por los barrios más pobres de Guayaquil, básicamente es un problema urbano de la ciudad de Quito, de toda la costa de Manabí, ¿no es cierto? Porque claro, entonces, ¿cómo hacemos para retomarles y que regresen al sistema educativo? ¿Cómo hacemos para que los 68% de los chicos y de los jóvenes que tienen smartphone en el país, tienen cerca del 70% tienen acceso a un celular? ¿Cómo es que el presidente de la República les habla? El presidente Boric, ahora que murió esta niña de 9 años, le habló a la familia, les habló a los chicos, les habló a los niños, a los adolescentes. Tiene que interlocutar el presidente
con los niños, con los adolescentes, los jóvenes, tiene que decirles a qué país nos quiere llevar. Que este es un momento, pero que esto se va a sostener en el tiempo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuáles van a ser? Porque ya hemos hablado de las barreras fiscales del país, está gravemente endeudado desde el 2014, no es una cosa reciente, ahí apareció el problema ya no podíamos pagar salarios desde esa época. Entonces, me refiero a que el presidente tiene que crear esa imagen de país, hacia dónde nos quiere llevar. Es decir, estamos de acuerdo, esto no puede continuar, este nivel de inseguridad no puede continuar y por eso tiene el respaldo que tiene en este momento el presidente. Pero ¿cómo va a sostener y cómo va a hacer en términos de política social, política de protección social? Es decir, subimos el IVA y ¿cómo? No vamos a destinar nada a la protección social de las familias más pobres. Es decir, ¿cómo vamos a hacer si tenemos cerca de 5 millones, 6 millones de ecuatorianos, digamos, que no tienen, que están en el empleo informal? Entonces, hay que innovar, hay que realmente recrear y ponernos como país a repensar los pactos mínimos del pacto político sobre qué vamos a hacer con los jóvenes y los adolescentes, además de las políticas de seguridad. Es decir, ¿qué hacemos con los niños más pequeñitos, como dijo Armando hace un momento? Cuando más del 60% de los niños menores de 1 año, de acuerdo a Ensanud 2018, no importa que el padre o la madre tengan maestría o sean analfabetos, el 50% les castiga físicamente a niños que tienen menos de 1 año. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, digamos, ya son modelos de comportamiento social que hemos venido aceptando, y esta idea del fraccionamiento, esta idea de estigmatizar, como decía Armando hace un momento, las redes sociales, los periódicos destilan odio, realmente da una preocupación enorme, es decir, ya no hay un respeto mínimo a la diversidad de pensamiento, es esta idea de el uso de palabras fuertes para referirse a uno u otro actor, a un otro pensamiento, una forma de pensar, a una expresión personal. Es decir, me parece que estamos llegando a un punto en donde hay una gran irracionalidad. Y yo creo que esta nueva narrativa, si no invertimos en lo social y le damos sostenibilidad a este proceso de cambio, quienes se van a frustrar más son justamente los jóvenes. Noboa ganó con el voto joven. Si van a desconfiar más de los partidos políticos, van a desconfiar más de la democracia y van a creer que hay salidas más fáciles, que es unirse justamente a este tipo de respuestas estructuradísimas, que es este negocio de narcotráfico que tanto nos afecta como país. Doctor Armando Camino, ¿qué hacer, por ejemplo, con los grupos, con las pandillas, en medio de esta desazón, inquietud, sin norte, en lugar desde el Estado invertir en lo social y rescatar a esos sectores? A ver, lo que tenemos nosotros primero que comenzar a trabajar realmente es, por ejemplo, con programas sociales que tengan que ver mucho con el acercamiento a estos grupos sociales. Sí, lamentablemente no existen actualmente programas establecidos para esta población. Tal es así que alguna vez en alguna parte del mundo, por ponerles un ejemplo, existían en los centros carcelarios unidades especializadas para pacientes con enfermedades psiquiátricas o para trastornos de personalidad. Había centros psiquiátricos o dentro de los hospitales psiquiátricos para pacientes que tienen inimputabilidad. ¿Qué hacer con ellos? Si estamos hablando que es una población de adolescentes, preadolescentes, hablamos de adultos jóvenes, la idea es comenzar a trabajar en informar que no solamente el hecho del enriquecimiento tiene que ver con actos ilícitos. Segundo, el modelo cognitivo-conductual, que es condicionamientos, premios, castigos, ¿sí? Son los que favorecen y comienzan a remodelar estas alteraciones de los comportamientos. No existe otra forma. Y lo otro, en pacientes que están inmersos por consumo de drogas, porque siempre se ha hablado drogas y conducta delictiva. Hay estudios, hay papers que hablan de esto. Comenzar a tratar desde el modelo médico, genético, el modelo psicosocial,
el modelo espiritual, en todo el contexto para reorientar a que esas normas, principios y valores se modifiquen. Lo segundo, tener fuentes de información adecuadas y fortalecernos a los afectados, que somos la población general, para que tener elementos de juicio para poder enfrentar esta situación. Las patologías psiquiátricas o las patologías psicológicas tenemos que enseñar el trabajo. Hay libros que tienen que trabajarse ahora o recomendaciones en emergencias psicológicas y emergencias psiquiátricas. Tener unidades de intervención en crisis de pacientes psiquiátricos. Por ponerles otro ejemplo, este tipo de inseguridad en estos 8 días ha aumentado, solamente desde el punto de vista en atención privada, digamos. No sé a nivel estatal cómo están estos valores, estos datos, pero aumentó más de la inseguridad y comenzaron a tener variaciones del estado de ánimo y hubo algunos suicidios. Algunos salen en prensa, otros no salen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener una población objetiva. Tenemos que capacitar a población joven para que capacite a población joven. Tenemos que capacitar a población profesional para que capaciten a los profesionales. Entonces, la salud mental es un todo. No nos olvidemos que yo les decía que era bio, psicosocial y espiritual. Es holístico. Por lo tanto, el tratamiento es multimodal, o sea, con todas las personas que quieran comenzar a intervenir. No tenemos de aquí hecho un censo de los profesionales en salud mental, porque la salud mental está abordando los que son los trastornos de comportamiento, para poder tener con este censo de profesionales cuáles pueden reunir los perfiles para hacer este trabajo. ¿Cuáles tienen los perfiles de trabajar en psiquiatría pesada? ¿Cuáles tienen los perfiles para trabajar en drogas? ¿Cuáles tienen el perfil para trabajar en depresión, en ansiedad, en pacientes con riesgo de vulnerabilidad suicidas altas? ¿Qué perfiles para trabajar con los pacientes que tienen altos niveles de violencia? Entonces, si no tenemos eso, ¿y qué vamos a ofertarles nosotros para que puedan modificar esta falsa educación y esta falsa formación de los niveles de violencia por modelaje? Doctor Jaime Costales, usted hablaba de la conciencia colectiva, cómo lograrlo no solo con malos referentes, sino con la existencia de pandillas conectados a grupos violentos que han proliferado en el Ecuador. Generalmente, cuando se propone la necesidad urgente de hacer un trabajo psicológico social, la respuesta de las autoridades, de los dirigentes, incluso académicos, de los gremios, es despreciar la importancia que tiene la parte psicológica. Nos dicen en pocas palabras, eso es solo psicológico, o sea, no es tan importante, la economía, la política, lo demás es irrelevante. Pero resulta que todo lo que hace el ser humano es comportamiento humano, y la ciencia que estudia el comportamiento está en manos de la psiquiatría y de la psicología. Entonces, lo fundamental es entender cuáles son los conflictos psicológicos esenciales del país. Uno de ellos, la violencia, radicada mucho en zonas etarias, como se ha mencionado, de la juventud. Entonces, hay que entender cuál es la fuente, el origen de ese tipo de malestares y de conflictos, para encontrar la estrategia de psicopedagogía y de psicoterapia que intervenga sobre eso, pero tiene que ser también ligada a una forma de intervención del Estado y de los voceros del Estado, especialmente el presidente, que sean suficientemente inspiradores, motivacionales, como para que la reacción ciudadana empiece a ser proactiva. Y por supuesto, entender que la inversión social no es una cosa secundaria, sino que va a la esencia del problema si es que se le acompaña con una estrategia de psicoterapia y psicopedagogía social. Todo eso es una labor a largo plazo, es hilvanar muy refinadamente, pero si no se hace eso, se va a agudizar el conflicto paulatinamente y puede explotarnos en la cara cada vez de manera más grave. Entonces, es una necesidad de sobrevivencia de la sociedad democrática, atender las necesidades más profundas de la multitud que está marginada y en pobreza, y a la vez enrumbar con una visión de país que le ilusione positivamente a la gente, pero que le haga sentir al ciudadano actor directo, capaz de aportar significativamente en la construcción, y que deje de esperar que algún milagrero barato o caro le prometa un paraíso que nunca se cumple. Entonces es un cambio fundamental de la conciencia colectiva evolutivamente, para que seamos autoconscientes del país que tenemos, de la maravilla del país que tenemos y que lo estamos dejando al garete. Es una reacción de amor activo por el país en defensa de nosotros mismos, de la familia, de la comunidad ecuatoriana y de los más necesitados. Doctora Berenice Cordero, usted decía, se necesitan pactos mínimos. ¿Pactos mínimos sobre qué base para rehacer este tejido social que se ha roto?
Bueno, yo creo que tiene que haber pactos mínimos, por ejemplo, sobre la materia fiscal. Es decir, sí, hay que pagar unos costos, esto tiene unos costos, todo lo que es la intervención para fortalecer Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Ministerio del Interior, claro, Ministerio de Gobierno, Defensa, pero resulta que ya prácticamente los rubros presupuestarios de esas dos entidades llegan cerca, perdón, a los 3.000 millones de dólares. Ya es casi el doble de lo que gasta, cerquita de lo que gastaría el Ministerio de Salud, de lo que está asignado, y también prácticamente, sí, pues casi ya se acerca casi el doble de lo que gasta lo que tiene asignado el MIES, ¿no? Que es 1.600 millones. Entonces, tiene que haber un pacto también fiscal, es decir, ¿cómo vamos a contribuir? Por eso es que está pues, justamente en este debate el tema de quién paga, por qué el IVA es importante, cómo vamos de temas que están, digamos, que se han quedado en la discusión sin profundidad y todo este tema, por ejemplo, de los subsidios a los combustibles, el tema de cómo ciertos actores se benefician o nos beneficiamos ciertos sectores de la sociedad. ¿Cómo hacer, por ejemplo, ese tipo de soluciones? El tema de los subsidios. De hecho, este proceso de cambio de la matriz productiva no se logró, ¿no? La integración del Ecuador, como se ve, a la economía mundial tiene tremenda, digamos, dependencia todavía de la exportación del petróleo, aunque estamos creciendo siempre ya más en lo que es el ingreso del impuesto a la renta. Pero claro, eso Doctora más... Berenice Cordero, ¿o cómo sectores sociales e indígenas se oponen a algo que constituye una distorsión como los subsidios que benefician a los más ricos? Es que es justamente el problema, ¿no? Yo creo que es que tiene que haber una pedagogía. Eso, es una pedagogía sobre lo que está pasando. ¿Qué pasa con los subsidios? ¿Qué pasa con el IVA? Es decir, tenemos que ser más transparentes. Si es que no hay una pedagogía, ¿qué pacto es posible? Y la pedagogía tiene que ser a la sociedad, que ese es el otro problema, Miguel. Sí hay un secuestro, ¿no? De esta política dura, agresiva de los medios de comunicación. Se centran en eso, ¿no es cierto? En la discusión, el gran debate en la asamblea. Es decir, cuando estamos viendo que afuera, en realidad, no están resolviendo, no se han ganado un nuevo lugar en la asamblea. La asamblea no ha ganado todavía un nuevo lugar en el espacio de la sociedad. Entonces, es que tiene que haber una pedagogía, tiene que haber, digamos, una información pública sobre cada uno de los elementos que hacen el nudo crítico, ¿no? ¿Cómo podemos llegar, Miguel, en este momento a un endeudamiento cercano a los 90.000 millones de dólares? Eso es 3 veces el presupuesto público del Ecuador. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que llegamos a eso? Vamos a seguir en lo mismo. Es decir, ¿cómo vamos a hacer? Entonces yo creo que el llamado ya no es a que cierto gremio, cierto sector busque su agenda y su solución para su gremio, su sector, su interés, o un movimiento social o un determinado partido político. Estamos orillados todos en esta situación porque, bueno, ya tenemos lecciones aprendidas, queremos repetir lo mismo, queremos comportarnos de la misma manera. Entonces, justamente por eso tiene que haber una pedagogía, una forma de comunicar a la sociedad, el esfuerzo que tienen que hacer en la narrativa los ministerios, por ejemplo, es fundamental. ¿De qué habla el ministro de Educación? ¿Escuelas seguras? Muy bien, ministro, va informando, va siendo transparente. Vea, voy a abrir 3.000 más, voy a cerrar, no puedo abrir las 15.000 que tengo, voy por partes, hay un semáforo, estoy generando. Eso necesitamos oír en salud, eso necesitamos oír en educación, eso necesitamos oír, digamos, en inclusión. ¿Cómo vamos afrontando este proceso? Y lo mismo en la materia fiscal. Este no es un diálogo de expertos solamente. Tiene que haber una pedagogía pública que le ayude, que nos ayude a los ciudadanos a entender por qué los subsidios, como están actualmente, benefician, por ejemplo, anteayer leía una piscina
de, de diésel, ¿no? Es decir, son problemas difíciles de resolver, pero son justamente los grandes problemas que el Ecuador tendrá que atravesar. Es decir, son estos diálogos sociales y políticos y para eso hay que estar preparados como sociedad y a la altura de las circunstancias, sobre todo los actores políticos, pero también los actores sociales, los investigadores, los estudiosos, digamos, quienes de alguna manera tenemos una voz en el campo de los derechos humanos o creemos tener, pero tiene que haber, digamos, un esfuerzo de transparencia muy grande y estos pactos mínimos sobre educación, salud, empleo juvenil, la política para adolescentes, salud mental. Armando, el problema del primer nivel de salud es bien grave. El modelo de atención primaria de salud no logra aceptarse. Sigue siendo, Armando, un modelo clínico, rehabilitatorio. No es ese modelo que involucra mirar la integralidad del contexto en el que está el sujeto. Todavía no tenemos a médicos saliendo, ¿no? La salud mental es un privilegio para quienes puedan pagar, digamos, la atención terapéutica. Digamos, es un privilegio. En este país es un privilegio comer, vivir en una casa digna. Es un privilegio. Entonces, si queremos seguir construyendo sociedades de privilegios, los resultados que vamos a tener son los mismos. Entonces, tenemos que ir aprendiendo y tienen que haber respuestas. Y digamos, ahí sí que me parece que las soluciones son complejas porque el problema es complejo. Hemos creado como sociedad un problema complejo, hemos ido sumando hasta llegar a este punto. Y estos pactos mínimos son justamente los pactos de la que le llaman de la gobernabilidad, pero si no van acompañados de una estrategia de comunicación, de un destino que efectivamente nos inspire, que nos diga hacia allá vamos, vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo, a un esfuerzo de transparencia fundamental de todas las entidades públicas del país, ¿no? A un esfuerzo de poner la casa en orden, no vamos a superar la crisis, Miguel, no va a ser sostenible. Entonces, aquí hay unas múltiples responsabilidades porque la violencia es multifactorial, es decir, no tiene una sola explicación lo que nos está ocurriendo como país. Doctor Armando Camino, ¿cómo lograr estos pactos mínimos fundamentales en una sociedad? A ver, como sabemos que los seres humanos funcionamos por modelos, funcionamos por comportamiento, ya funcionamos por historia familiar, ya funcionamos por una genética, ya funcionamos por el entorno que nos desarrollamos. Creo que cualquier cambio que se quiere proponer o se quiere realizar, tenemos que realizarles yo lo he dicho alguna vez, nosotros hacemos convenios terapéuticos con nuestros pacientes. Estos convenios terapéuticos nos ayudan mucho para la aceptación, se hace conciencia de la magnitud de los hechos. Entonces yo tengo la conciencia de lo que estoy viviendo y por lo tanto quiero aportar. Pero si no tengo yo esa orientación, esa información, no puedo hacer nunca una conciencia y comienzo a malinterpretar lo que para mí puede ser malo o puede ser bueno. Entonces, por lo tanto, si nosotros vamos al comportamiento del ser humano, aprovechemos lo que estamos haciendo. Y es como yo voy a responder realmente con respecto a esto de lo que hablábamos nosotros con la atención primaria. Realmente, sí, la atención primaria durante muchos años de la época del 2000 se ha ido modificando paulatinamente. Ahora ya tenemos la psicoeducación médica continuada. ¿Por qué? Porque estamos formando a los médicos de nuevas generaciones que tienen que comenzar a trabajar y abordar, porque las nuevas generaciones no tienen una formación como la fue las generaciones anteriores, donde se trabajaba con el trabajo social comunitario. Había la psiquiatría comunitaria, donde se abordaba esto, formación, educación y la atención primaria en conocer las enfermedades psiquiátricas, por poner un ejemplo, una de las más básicas, drogas, para saber nosotros comenzar a intervenir y no tener el problema que tenemos ahora que estamos viviendo, en donde tenemos estas polifarmacodependencias con patologías duales que hubo trastornos ya de comportamiento. Entonces, sí se está modificando y se están ya introduciendo en los módulos de formación de psiquiatras, porque también hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Creo que ya los estamentos estatales se dieron cuenta de que hace años atrás había un psiquiatra por cada 150,000 habitantes. Actualmente la recomendación mundial es de 10 psiquiatras por cada 10,000 habitantes. Aquí en el Ecuador
Hasta el año 2018 teníamos 2.3 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, que es insuficiente realmente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos educando. ¿Y cómo captar toda la atención cuando también tenemos algo gratificante? Eso es lo que nos falta a nosotros. Por ejemplo, esta información que estamos dando hoy, ojalá llegaría a todo nivel y que todos hicieran lo mismo para poder multiplicar. El secreto de la salud mental es capacitar, que la gente aprenda y comiencen a multiplicar. Tal vez así, por ejemplo, los principales prescriptores de medicamentos, de psicofármacos que tenemos, son los psiquiatras, es utilizado y es realizado por los médicos de atención primaria. En la base de la pirámide de atención, vemos que en la base de la pirámide, que se llama fenómeno iceberg, se encuentra toda la población del Ecuador. Y en la base también se encuentra toda la población de médicos generales. En la punta del iceberg estamos los especialistas de tercer nivel, que somos los médicos psiquiatras. Para ese tiempo que se hizo esta investigación, te puedo terminar que para los psiquiatras del 0.3%, los psiquiatras vemos de pacientes deprimidos, por ejemplo, en el caso de la depresión. Y el grueso de todo esto es captado por los médicos de atención primaria. ¿Qué nos toca hacer? Capacitarnos. Lo mismo nos toca ahora con la población para que estos estresores ambientales, esta situación que vivimos todos, nosotros tampoco nos excluimos los psiquiatras, pero si nosotros podemos tener esta capacitación y esta forma de transmitir lo bueno y lo malo, y lo que es correcto y lo que es incorrecto, y sugiriendo, jamás diciendo lo que tienen que hacer, sería tal vez una herramienta más que tendría nuestro país para salir adelante en este tiempo de crisis. No nos olvidemos que nosotros estamos viviendo ahora un diestrés, no un estrés. El diestrés es patológico. Y por lo tanto, si estamos viviendo en el diestrés, nuestra respuesta va a ser con enfermedad. El sentirnos mal. Y el sentirnos mal es intervenir. Y por lo tanto, nosotros como psiquiatras que somos y médicos que somos, por nuestro código, comenzar a suplir las funciones vitales que se están alterando. El humor, el ánimo y el sueño. Doctor Jaime Costales, ¿cómo lograr pactos mínimos en función de rescatarle al país, ese país positivo? Identificar metas comunes para la mayoría de ciudadanos, las metas convenientes, urgentes y necesarias para restablecer la democracia y la paz. Una de esas es el control de la violencia del narco y de las cárceles. Segunda, la reducción social de la violencia. Tercera, la disminución progresiva pero radical de la pobreza y la marginalidad y de la violencia intrafamiliar, etc. Pero hay un punto que también se necesita subrayar y que es conveniente para lograr todas esas metas. Nos estamos olvidando de la recuperación urgente y acelerada de los miles de millones que la corrupción política se llevó del país. Entonces, así como se pide ayuda internacional para enfrentar al narco, también creo que se puede conseguir ayuda internacional, tanto de países como de organismos internacionales, para la recuperación de esos recursos, sobre lo cual no se ha hecho prácticamente nada. Y son decenas de miles de millones, según la Comisión Anticorrupción, por lo menos 35.000 millones robados en el Correato. Entonces, tiene que recuperarse gran parte de esa masa monetaria robada para poder invertirla en la cuestión social y también en seguridad, etc. Pero sobre todo, todo esto anclado en un cambio de la conciencia colectiva favorable a la paz, a la no violencia, el reencuentro entre los ecuatorianos, al mismo tiempo que en el freno radical de la violencia terrorista y del narco. Para concluir, quiero pedirles un mensaje en estos momentos críticos por la violencia e inseguridad. ¿Cómo apelar a la sensibilidad de los ecuatorianos, a las autoridades, a las élites, a fin de que no solo tomen conciencia del momento, sino se sume a esta necesidad de pactos mínimos, doctora Berenice Cordero? Bueno, yo creo que ahí ya desde, digamos, la vocación de servicio que tengo ya muchos años trabajando, creo que nuevamente es posible tener un país decente. Sí, es posible tener un país decente. Hay que actuar bien desde el ámbito público, pero también hay que actuar bien dentro de las familias, hay que actuar bien dentro de las escuelas. Entonces, ahí me parece que es posible construir decencia, es posible construir unidad, es posible una visión de largo plazo y no solamente coyuntural. Pero para eso sí necesitamos ser decentes. Y para ser decentes necesitamos hacer un esfuerzo de salir de mi propia burbuja,
o de mi interés particular, ¿no es cierto? Y permitir, ¿no es cierto?, que el otro que piensa diferente y podamos, digamos, hablar, dialogar. No podemos cerrar las puertas al diálogo social y político, decir, como habla de eso, ya está mal. Es decir, creo que me parece que hay que recuperar el sentido de la decencia, de la dignidad para todas las personas. Esto es una responsabilidad pública, social, política. La dignidad no puede ser un atributo solamente del que puede pagar cierto tipo digamos, de comodidades en este momento, ¿no? Entonces, ahí me parece que la dignidad de las personas es parte justamente de un concepto nuevo de la seguridad ciudadana, ¿no? Y no es esta seguridad del militar, del enemigo externo. El enemigo está aquí, es decir, eso significa acceso a los derechos humanos básicos. Eso es la integridad física es un elemento, pero también es el acceso a los derechos humanos básicos. Esa es la nueva doctrina de los derechos humanos en materia de seguridad pública. Entonces, ahí me parece que eso, es decir, hablar de la decencia y tener espacio para discrepar y tener espacio para tener iniciativa y no vivir digamos, descalificando a todos aquellos que no piensan como yo. Creo que es momento de ir cambiando también la conducta de los líderes políticos en ese sentido y cambiar también la conducta de quienes generan opinión en el país y cambiar la conducta de diálogo en las familias. Yo recuerdo que hace 3 o 4 años atrás, hablar del tema político en la familia provocaba rupturas en las relaciones familiares. Eso no puede suceder, no puede ser así. Simplemente no puede ser así. Entonces, me parece que yo apelaría a esta idea de crear un país decente, ¿no? En el que todos quepamos y hablar de que la dignidad es para todos, no solamente para algunos. Doctor Armando Camino, ¿cuál sería su mensaje en estos momentos críticos que vivimos de violencia e inseguridad? Yo pienso que una de las condiciones importantes y lo que siempre intentamos hacer, hemos crecido. Y cada vez que vamos creciendo los seres humanos, vamos pensando y vamos observando nuestro presente que es ahora. Lo que no queríamos para hoy, tenemos que ver nuestro presente y nuestro futuro inmediato. Pero nuestro futuro inmediato son nuestras generaciones. Si vamos a proyectarnos como seres humanos que somos, como familia, tenemos que proyectarnos para el futuro inmediato de nuestras familias. Pero actualmente también como médicos tenemos que ver también nuestro futuro inmediato. Tenemos que transmitir y dejar sembrada la formación, nuestras destrezas y la escuela que manejamos para la intervención. Y segundo, ahora para este momento de crisis que vivimos, siempre es importante saber recomendar, y esto es lo muy general, inclusive lo estamos transmitiendo en todos los niveles. Y las recomendaciones generales para eso, para todos los seres, para niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, tercera edad, cuarta década, es reconocer nuestras propias emociones. Pensar lo que se puede hacer para distraernos, terapia recreativa, para bajar esa gran sobrecarga que se llama interrupción del pensamiento. Mantener el contacto con los seres queridos, los nuestros, porque ellos nos van a fortalecer, nos van a cargar de vitalidad. Hay que fijarnos en buenas metas, alcanzables, que son cosas buenas, cosas bonitas, y que este presente en un futuro inmediato va a ser mejor. Ser amable conmigo mismo y no descuidarme la salud global o total, física y salud mental. Tengo que agradecerles siempre a ustedes porque esta forma de transmitir creo que en este momento es lo más importante. Y transmitir lo correcto. La información es lo mejor. Y le voy a dar las palabras que alguna vez seguiré diciendo hasta el último de los tiempos. Es mejor prevenir que 1000 miligramos de cualquier medicamento. Gracias. Doctor Jaime Costales, ¿cuál sería su mensaje en estos momentos que vive el país? En pocas palabras, está más vigente que nunca el título de uno de mis libros de hace años. Construyamos el país que merecemos. Es una convocatoria al ciudadano común, a cada uno de nosotros, para saber que podemos perfectamente aportar en la construcción de la paz, de la justicia social, del reencuentro de los ecuatorianos y en la consolidación de la democracia, la justicia y de la libertad.
No somos poca cosa, cada uno de nosotros tiene talentos, habilidades, recursos de alguna manera que puede aportar en esta construcción. Empezando por edificar la buena vecindad, volver a sentir que somos buenos vecinos, que protegemos al otro, que nos cuidamos mutuamente, que recogemos la basura. Cuestiones tan simples aparentemente como esa empiezan a modificar el comportamiento diario y nos van dirigiendo a la conquista de esas grandes metas como el freno de la violencia del narco y de la violencia intrafamiliar, etcétera, la reducción de la pobreza. Somos capaces, por eso el título dice construyamos, nos incluye, nos involucra a gran cantidad. No soy ingenuo para pensar que todos van a colaborar, pero que una minoría apasionada, patriótica, empiece a hacerlo, va a establecer un modelo inspirador que movilice a la sociedad entera. Sí es posible un país de paz, sí es posible una democracia madura, sí es posible un Ecuador exitoso, si es que hacemos el esfuerzo de construirlo. Claro, siempre y cuando cada uno de nosotros, como bien se ha dicho, aportemos en ese sentido, no esperar que lleguen las soluciones. Muchas gracias por abordar este tema de las secuelas, del impacto del momento de violencia e inseguridad que vive el Ecuador y cómo afecta a la niñez, la adolescencia, a la juventud, al menos a momentos con falsos referentes y falsos políticos que le han hecho tanto daño al Ecuador. Muchas gracias a la doctora Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, el doctor Armando Camino, académico y médico psiquiatra, y el doctor Jaime Costales, psicólogo analista y catedrático universitario. Muy amables por su valioso aporte. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. A los miles de seguidores del programa Controversia, les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.